Solo estamos dejando entrar a todos acá para que puedan estar en clases. Solo vemos unos minutitos acá. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ya estamos listos y dispuestos a estudiar. Eso me parece. Listos, licenciada. 100 puntos. Eso me parece. Ok, solo estoy dándole ingreso en un momentito. Buenas noches, licenciada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto. Ok, mientras iniciamos las clases, a ver, cuéntenme. ¿Compraron sus códigos como les mencioné o le imprimieron los artículos que fueron reformados o qué fue lo que hicieron o no lo han hecho todavía? A ver, ¿no? Sí, algunos nada más, Ligda. La sugerencia suya. Ok, vamos a ver, miren pues. Fíjense que yo utilizo mucho la ley y les voy a decir por qué. Porque mi intención es prepararlos directamente como que ustedes se fueran a someter a un examen técnico profesional. Esa es la finalidad. ¿De qué sentido tenemos aquí pasar al semestre así 61 es ganancia y prácticamente pues no tener el conocimiento? Entonces, mi intención es, pues, enseñarles lo mejor posible, dar la clase de una forma, pues, comprensible, amena, pero obviamente, pues, sí necesito su disposición. Solamente un minutito, ahorita voy a ver algo acá, un momento. Bueno, miren pues. Les comparto las reformas que yo les hablé directamente en clase. Eh, esta información es acerca del decreto 13-2022, la ley para tramitación electrónica de expedientes judiciales, y tomen en cuenta las reformas. Ustedes me dirán, ¿por qué coloqué las del Código Procesal Civil y Mercantil y las del Código del Trabajo? Código de Trabajo fueron reformados tres artículos, el 27, el 28 y el 29. Em, Háganme favor, ¿quién tiene su código a la mano? Esta clase es teórica práctica, teórica práctica. ¿Alguien tiene su código a la mano? Sí, ¿Ok? ¿Me puede usted, por favor, buscar el artículo 326? del Código de Trabajo. Ujú. Sí, ya está. Ok. ¿Qué es lo que dice? Artículo 326. Los expedientes se forman por duplicado. El original 300, del duplicado se 326. extenderá. Ajá. 326. Ujú. ¿No sería la supletoriedad de leyes? ¿Sí? Ah, sí, sí, perdón, perdón, perdón. Dice, artículo 326. Ah, En cuanto, ok. en cuanto no contrarien el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil y de la ley constitutiva del organismo judicial. Si hubiere omisión de procedimientos, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda
dic- dictarse por prontitud la resolución perdón, licenciada, No tengas pena, no tengas la pena. resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Las normas contenidas en este artículo se aplicarán a su vez si no hubiera incompatibilidad en silencio de las demás reglas del presente código. Los únicos incidencias y recursos que se tramitarán en la misma pieza de autos serán los que señale expresamente este código. Los demás se substanciarán en piezas separada, sin interrumpir el proceso. Los procedimientos y plazos procesales solamente quedarán interrumpidos cuando, llegado el momento de dictar sentencia o auto que ponga fin al proceso, hubieren incidentes o recursos sin resolver, cuando los mismos no deban resolverse en sentencia. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo necesito, por ejemplo, que ustedes tengan actualizado no solamente su código de trabajo, sino que también necesito que tengan actualizado su código procesal civil y mercantil. Entonces, es muy importante que ustedes lo puedan tomar en cuenta porque a la hora, pues, de fundamentar, no vayan a fundamentar, pues, obviamente con una norma que, pues, ya no está vigente, ¿verdad? O haya sido modificada. Entonces, para que lo tomen en cuenta, lo vuelvo a recalcar para que en su examen, pues, no le vaya a afectar, ¿verdad? Por eso hago la observación. Bueno. Entonces pasamos a lo que es nuestro primer tema, que es la noción del derecho procesal del trabajo. Vamos a utilizar nuestro libro, no sé si lo tienen a la mano. ¿Ya? Lick, Sí. ¿No? Lick, disculpe, solo quisiera consultar, fíjese que en la clase pasada nosotros no vimos la parte de la historia del derecho del trabajo. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón. Gracias por habérmelo. Sí, precisamente ese día no había micrófono, cómo hablar, cómo explicarles, ¿verdad? Tienen toda la razón. Entonces, de una forma resumida, una forma espontánea, vamos a conocer, así como yo les dije, miren, vamos a dividir nuestro código de trabajo. Vamos ahora a conocer lo que es nuestra historia, o sea, cómo es que llegó este código de trabajo a nuestras manos, ¿verdad? Bueno, y todo se da en 1524. Resulta que en 1524, lo que existía anteriormente en lo que es la ley de las Indias, estos sistemas, pues obviamente donde los españoles dictaban cómo y cuándo los indígenas debían trabajar en sus tierras. Estoy hablándole de España, estoy hablándole no en Guatemala, sino le estoy hablando allá, ¿verdad? Entonces era una forma de esclavitud que ellos tenían. Eran los nativos, estaban obligados a trabajar. Se recuerdan que al principio vimos que existían los gremios, que era un grupo cerrado de trabajadores, pero controlaban estrictamente las autoridades coloniales y su objeto principal era impedir que los trabajadores se organizaran, era que evitaban cualquier tipo de protesta y mantenían un orden social, obviamente, que beneficiaban a los colonizadores prácticamente, ¿verdad? O sea, ellos tenían el control. De ahí pasamos a 1524 para allá, pero en nuestra Guatemala. Resulta que vinieron los españoles acá con nosotros, ¿verdad? Trajeron, obviamente, conquistaron Guatemala, pero era donde ellos llegaron a tierras guatemaltecas, no solo trajeron armas, sino que obviamente, como usted sabe la historia y lo cuenta, trajeron enfermedades y también un sistema económico basado en la dominación del trabajo forzoso. Entonces, aquello que ellos vivían allá en España y entonces vivían en España, lo trajeron acá. eh, Implementaron
también lo que es la esclavitud. La conquista introdujo, pues, obviamente instituciones como la encomienda, un sistema mediante el cual los españoles recibían grupos de indígenas para trabajar en sus tierras, minas y construcciones, y este modelo no era un sistema laboral, sino una forma de esclavitud disfrazada, donde los pueblos originarios eran despojados de su libertad, de sus tierras y de su dignidad, ¿verdad? Y eran obligados a trabajar en condiciones infrahumanas. De ahí pasamos a 1521, que es con lo que se llevó la etapa de la independencia. Esta etapa, obviamente, en 1821, perdón, aquí es 1821, 1821 marcó un punto de inflexión crucial en la historia jurídica del país, Guatemala. Con el fin del dominio colonial español, las antiguas leyes de las Indias quedaron pues ya totalmente obsoletas. Dejaron a los trabajadores un vacío legal, ninguna normativa que regulara las condiciones laborales. En ese momento se presentó tanto un desafío como una oportunidad para construir un nuevo sistema de relaciones laborales. Esta transición de pues obviamente hacia un marco legal más moderno, comenzó lentamente. En los primeros años después de la independencia estuvieron caracterizados por un total de ausencia de protección para los trabajadores. Las antiguas estructuras coloniales de explotación persistían, aunque ahora sí, el marco legal explícito que la sostenía anteriormente. Un momento decisivo de 1821 en la Revolución Liberal trajo pues consigo cambios significativos en la legislación. Se promulgó un nuevo Código Civil que representaba un avance obviamente importante. Por primera vez se planteaba una idea de igualdad entre patronos y trabajadores, aunque esta igualdad era más teórica que práctica. Significó obviamente el primer paso fundamental en el reconocimiento de los derechos laborales. De ahí pasamos a 1877, etapa del Código Civil guatemalteco, con una promulgación del Código Civil inspirado en la legislación, obviamente española, guatemalteca. Dio un paso fundamental hacia la modernización jurídica laboral. Las primeras normas laborales surgidas tras la Revolución de Libertad se caracterizaron por un marco de espíritu individualista, reflejando los principios de aquella época. Esto fue pues muy significativo en lo que es el decreto 486 de 1984, cuyo artículo 6 representó un avance crucial al prohibir explícitamente los abusos, la represión de contratación laboral. Después pasamos a lo que es 1921. Esta es la época del sindicalismo, durante el cual el gobierno de Carlos Herrera y Luna, entre 1820 y 1821, el sindicalismo guatemalteco emergió como una respuesta poderosa a las condiciones extremas de vulnerabilidad de la clase trabajadora, impulsando por la cruda realidad de la miseria y el profundo aislamiento social. En este movimiento encontró su primer gran mito simbólico en el 1 de mayo de 1921, cuando se celebró por primera vez el Día del Trabajo. Después vino la revolución de 1944. En esa revolución, un punto de reflexión histórico en Guatemala, poniendo un fin de décadas de regímenes, declinaciones, encabezados por Federico Ponce Baides, Manuel Estrada Cabrera y Jorge Ubico, caracterizados por la opresión sistemática y la negación de derechos fundamentales. Esta transformación política representó mucho más que un cambio de gobierno, fue una revolución social. Por primera vez reconoció a las clases trabajadoras como sujetos de derechos, rompiendo los hilos de marginación y explotación, lo que se había dado anteriormente. 1947, ley provisional. La primera ley provisional de sindicalización representó un hit fundamental en la evolución de los derechos laborales de Guatemala, estableciendo principios revolucionarios sobre la libertad sindical que sentarían las bases para una transformación jurídica más profunda.
como resultado directo de la legislación, de la promulgación del Código de Trabajo que entró en vigor en 1 de mayo de 1947. En 1954 existió lo que se llamaba pérdida del Código de Trabajo. El 27 de junio de 1954 marcó un punto de quiebre dramático en la historia de Guatemala, cuando Carlos Castillo Armas derrocó al presidente Jacobo Arbenz Guzmán, interrumpiendo abruptamente el periodo de transformación social y económica. Este golpe de Estado está respaldado por intereses externos, representó un retroceso histórico que desmanteló las reformas revolucionarias que habían generado, pues obviamente, las esperanzas para los sectores más vulnerables. Como parte de esta controversia, Castillo Armas derrocó la Constitución Progresiva de 1945 y promulgó una nueva Constitución en febrero de 1956. Déjeme ver un momentito. Ok. Entonces, después viene 1961. El 16 de agosto de 1961 se presentó un momento crucial en la revolución jurídica laboral en Guatemala, con la entrada en vigor del Código de Trabajo mediante el decreto 1441 del Congreso de la República. Este nuevo marco legal no surgió de la nada, sino fue el resultado de una compleja serie de transformaciones y reajustes legislativos que reflejaban los cambios políticos del momento, ¿verdad? Entonces, este es un pequeño resumen de cómo ha ido evolucionando nuestro código de trabajo, de dónde nació, cómo fue originario, de dónde venía, cómo fue que se trajo directamente la esclavitud, ¿verdad? De España para acá y cómo fue evolucionando a través del tiempo, ¿verdad? Hasta tener, pues, nuestro código de trabajo, ¿verdad? Hoy sí, perdón, que no había, pues, abarcado esa parte en virtud que ese día pues no teníamos micrófono y un compañero muy amablemente me dijo que ya íbamos a tener micrófono y yo le di gracias a Dios porque les prometo quedé afónica el primer día, ya no me daba la voz. Cuando vine a mi casa ya no me daba la voz, pero de verdad, enhorabuena por ustedes que tienen un buen equipo, no solamente en relación a micrófono y bocina, sino un equipo que ustedes se puedan formar para tener estos beneficios para toda la clase y que todos puedan escuchar, ¿verdad? Ok, bueno, dejamos entonces, cerramos esa parte de, de lo que es la historia de nuestro código de trabajo, ¿verdad? Bueno, en relación a la noción del derecho procesal del trabajo, ¿qué nosotros entendemos por noción? Bueno, vamos a dice, el derecho procesal del trabajo representa una especialización jurídica fundamental que surge como respuesta a la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores en el complejo entramado de las relaciones laborales. Se configura como una rama autónoma del derecho que trasciende los principios tradicionales del derecho procesal común, incorporando los principios específicos que reconoce la asimetría inherente entre empleados y trabajadores. Por ejemplo, en el libro dice, en el ámbito probatorio, el derecho procesal de trabajo representa particularidades significativas. Se establece una distribución esencial de la carga de la prueba, considerada la posición de desigualdad, ¿verdad?, de las partes y el acceso a los medios probatorios. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para, en una audiencia, porque todos aquí estamos estudiando no para, a mi criterio, no para ganar un curso, porque por mí todos tienen 100 puntos, pero ustedes están estudiando acá porque quieren ir a hacer el mejor trabajo en los juzgados. Quieren, obviamente, que cuando llegue alguien a su despacho, usted pueda contestar de una forma correcta y le pueda asesorar sin ningún problema. Ese es el propósito por el cual usted está acá. Para mí, todos tienen 100, pero usted es el que decide si usted quiere aprender a hacer bien su trabajo. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, mi pregunta, ¿usted cómo haría para, obviamente, llega una empleada doméstica, son dos escenarios, una empleada doméstica le dice, mire, fíjese que yo con mi patrón, porque normalmente, pues, o la señora que me contrató, eh, viene y expone de que le contrató, pero no le hizo firmar ningún documento, sino que fue de una forma verbal.
¿cómo usted me podría probar eso en una audiencia o en una demanda? Exacto. Josué, como todo abogado, ¿cómo podría usted sustentar su argumento? Eduardo, hablen con confianza. Mire, a mí no me enoja que hablen. A mí al contrario, me gusta que hablen y que participen. ¿Por qué? Porque hablando, pues se nos va quedando o alguna otra persona pues no tenía conocimiento y obviamente por estar escuchando se le queda. A ver, licenciado del CID, cuénteme, ¿cómo? Puede ser con las pruebas, digamos, depósitos, transacciones, chats, y si tiene compañeros de trabajo, ¿Y si el fue efectivo? testigo, ¿perdón? ¿Y fue efectivo y es empleada doméstica solita ella nada más? Puede ser por charlas que guarde, llamadas telefónicas, si tiene más empleados, digamos, el patrono. Puede ser Ujú. también el testigo de los otros empleados que certifiquen la jornada que ella presentó a trabajarse. Ok, Y esos serían como que los más comunes de, ok. Un paréntesis, usted trabaja en la municipalidad. ¿por qué? Por el pin que carga. Ah, sí, sí, por ahí ando, Ay, ¿en qué departamento? en recursos. Ah, le cuento que yo trabajé en la municipalidad hace muchos años, antes de pertenecer al organismo judicial. Mi jefe en aquel Ujú. entonces era Julio Luna, hoy por hoy director de jurídico. En jurídico, sí, Ajá, ya veo que correcto. le dije, va. Yo en aquel entonces, yo como cada asesor tenía su procurador, yo era la procuradora de Julio Luna en aquel entonces. Entonces, mire, pues qué honor para mí, de verdad, yo a la Municipalidad de Guatemala la quiero mucho, le tengo mucho cariño, le tengo mucho que agradecer, aprendí mucho, nosotros ahí en jurídico mirábamos lo que era el contencioso administrativo. eh, Correcto. la verdad, para mí es una experiencia invaluable, ¿verdad? No tiene precio. Y por eso quiero mucho a la MUNI. Pero me alegra mucho. Y qué bueno que esté estudiando acá. Siga adelante, ¿ok? Muchas gracias, Licta. Un gusto siempre. Igualmente para mí es un honor. Bueno, entonces mire pues, váyase a su artículo 30 del Código de Trabajo porque como buenos abogados tenemos que sustentar y saber en dónde encontramos nosotros la información, ¿verdad? De cómo poder hacer las cosas. En este curso vamos a llevar aparejado, vamos a ir anotando en nuestro código, nuestro libro, se los prometo, ustedes van a anotar. Y solamente como un paréntesis, acá al finalizar de cada clase, les voy a estar preparando de 5 a 7 preguntas, las cuales vamos a ir formando un cuestionario. Eso lo hago como aportación. Ya ustedes me dicen si le toman una captura de pantalla o lo pongo en el chat del grupo, con la finalidad de que pues usted pueda tener ahí su control, ¿verdad? De los puntos que vamos avanzando, de cómo se va a ir evaluando. La respuesta, si tiene el libro, mejor, porque el libro, con el libro contesta todo y no hay ningún problema, ¿verdad? Y esto le va a servir a usted como un material adicional para sus parciales, ¿ok? Por eso les dije, necesidad de pedirme un punto no van a tener, porque aquí o estudian o estudian. Pierde el que quiere, porque todas las herramientas las tenemos, ¿verdad? Entonces no hay aquello de que pues usted me vaya a tener la necesidad de pedirme un punto porque no la necesitaría. Ok, bueno, sigamos pues. Entonces vamos con la noción del derecho procesal del trabajo. Aquí me está diciendo a mí entonces que se establece una distinción especial entre la carga de la prueba. Perfecto. Pero resulta que algo tan sencillo, cuando la persona llega a su despacho, lo primero que usted le tiene que preguntar si era contrato de forma verbal o escrita. Desde ahí va a partir absolutamente todo lo que son las pruebas. En el artículo 30, vamos al artículo 30. Ok, hay dos escenarios. En esos dos, sí, sí, licenciada Catherine.
Disculpe, Li, que no era para leer el artículo, pero siga. Veas, yo no le quito el impulso y así aprende uno Ah, más. No hay ningún problema. A ver, mire pues, licenciada Catherine, diga. aquí hay dos párrafos. Sí, sí. Al primero, hágame favor, póngale número 1 y en grande le ponen contrato escrito, ¿ok? Muy bien. ¿Me lo puede usted leer, licenciada? Gracias. Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador. ¿Ok? El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrón. Ok, entonces el segundo párrafo póngale el número 2 y póngale contrato verbal en grande para que usted sepa si en determinado momento no lo tiene presente, al menos de una forma visual, usted puede decir, ah, sí, aquí dice verbal, acá, y comienza usted a leer, ¿verdad? Incluso le va a servir también a la hora de su examen técnico profesional. A veces los nervios lo traicionan a uno, usted, de verdad. Miren, yo pasé por ahí y a veces uno sabe la respuesta, pero no sabe cómo expresarla. Entonces, el examinador le dice, perfecto, no hay ningún problema, sustente por favor su respuesta. Gracias a Dios, dice uno, ¿verdad? Y entonces inmediatamente agarra el código y si lo tiene relacionado y le hizo caso a la licenciada de Derecho del Trabajo que fue a comprar su ley, no esperó prácticamente llegar a cerrar para empezar a comprarla y empezar a relacionar, no, porque no le va a dar tiempo, sino que le hizo caso y compró su código o revisó si estaba bien y si estaba bien, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, usted sabe cómo sustentar. Entonces, aquí me dice que se establece una distinción especial de la carga de la prueba considerando la disposición de desigualdad entre las partes. ¿Por qué hablamos del contrato? Porque es parte de la prueba para probar la relación laboral. Vamos por pasos, vamos de lo mínimo a lo máximo. Por eso empezamos desde el contrato. Bueno, el empleador, dice el libro, el empleador. Pregunto, ¿dónde puedo encontrar o cómo puedo sustentar el empleador en mi código de trabajo? Pilas. Aquí sí vamos. Exacto, Alexander. Así es. Muy bien, licenciado Alexander, licenciada María José, muy bien. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Artículo 2. Patrono es toda persona individual o jurídica que utiliza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas a las disposiciones de este código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución de la República. Muy bien, excelente. Entonces, ahí donde dice individual, hágale una flechita y póngale física, ¿ya? ¿Por qué? Entonces, patrono es toda persona física o jurídica. Eso es lo que significa individual, ¿ok? Vamos. Licenciada, disculpen, Ajá. una consulta. En el artículo 2 se menciona el 119, pero actualmente es el 108, ¿verdad? Con cuenta y uso lentes, pero resulta que mis lentes se arruinaron, están en reparación. Entonces, si en determinado momento no leo bien algo, me apoyan, por favor, ¿sí? Si son tan amables. Bueno, ahora bien, en el trabajador, ¿qué dice el trabajador? ¿Es una persona física o es una persona jurídica?
Física. Ok, Física. que es individual, ¿verdad? Muy bien. Y esta persona obviamente presta los servicios al patrono a cambio, ¿verdad?, de una remuneración económica. Muy bien. Bueno, sigamos pues. La ejecución de las sentencias laborales también presentan características específicas orientadas a garantizar la efectividad de las resoluciones judiciales. Se establecen procedimientos expeditos y medidas cautelares especiales para asegurar el cumplimiento de las obligaciones laborales, reconociendo el carácter alimentario de las prestaciones laborales. Es importante señalar que el derecho procesal del trabajo se encuentra en constante evolución, adaptándose a nuevas realidades laborales y los cambios en las relaciones de trabajo. Ok, anteriormente, y les voy a contar, hace muchos años, precisamente de cuando salí de la Municipalidad de Guatemala, tuve la oportunidad de iniciar mi carrera como auxiliar judicial en el Centro de Justicia Laboral. Le estoy hablando hace muchos años, 10 años, ¿verdad? Y entonces, en este caso, ahí, en aquel entonces, los jueces no eran pluripersonales. Únicamente en aquel entonces los jueces eran unipersonales, había un juez en cada juzgado, ¿verdad? Pero obviamente como la población va creciendo, todo va cambiando, en lugar de ser unipersonales se convirtió en pluripersonales. Antes había juzgado primero y juzgado segundo de admisibilidad. Hoy por hoy solamente existe el juzgado pluripersonal de admisibilidad. O sea, hay dos juzgados dentro de admisibilidad, dos jueces dentro de un solo juzgado de admisibilidad. Por ejemplo, anteriormente habían 7 salas. La última sala la acaban de inaugurar hace un par de meses. Está en Quetzaltenango y ellos son los que conocen todos los expedientes relacionados con el área de Quetzaltenango y Sololá. Pero eso lo vamos a ir viendo cuando nos toque ver lo que son cómo se integran las salas, ¿verdad? Pero les doy más o menos una idea. Anteriormente, por ejemplo, se podía notificar de una forma diferente. No sé si vimos en relación no me recuerdo, pero si no, usted me avisa, por favor. No sé si aquí vi en relación a lo que son las notificaciones. No sé si lo vi, ¿no? Chicos. No, Ligda. No, licenciada. Creo que eso no, No, Ligda. Va, mire pues. Váyase al artículo 327 de su Código de Trabajo. ¿Ya? Sí. Bueno, mire pues. Aquí tengo, de hecho, este es mi código de trabajo, el cual me acompaña desde que yo era estudiante de Derecho, ¿verdad? Este código yo lo guardo como un valor, pues, no les digo, no tiene precio. ¿Saben por qué? Porque fueron mis inicios y a uno no se le debe de olvidar dónde comenzó y cómo comenzó, ¿verdad? Entonces, yo le tengo mucho cariño, pero en aquel entonces este mi código pues ya está desactualizado, lo guardo como un recuerdo. En el artículo 327, en este código decía, habían 3 incisos. Decía que las notificaciones podían ser personalmente, podían ser por los estrados del tribunal y el inciso C por el libro de copias. Hoy por hoy ya no puede darse de esa forma, ¿verdad? Hoy ya desapareció lo que es el libro de copias. Eso ya no existe, ¿verdad? En los juzgados. De hecho, yo llegué a conocer el libro de copias. Uy, ustedes, el libro de copias, ¿saben cómo era? Era un libro como dicen, el libro de San Pedro, ¿verdad? Era un libro de este tamaño, miren, que creo que cada hoja que uno le daba vuelta se desintegraba por completo, ¿verdad? Y todavía hay procesos que las personas llegan a los juzgados a buscar y por la numeración de aquel entonces solamente se encuentran en ese libro y ese libro lo tiene cada juzgado. Entonces, esto hoy por hoy ya no existe. Entonces, ahora lo que hoy por hoy es correcto es el artículo 327 y es de forma personal, es por medios electrónicos
y por los estrados del tribunal, ¿verdad? Cuando hablamos de forma personal, ahí en ese artículo 327, por favor, haga llamamiento al artículo 328, ¿sí? Del artículo 327, donde dice inciso A, personalmente, ahí póngale a la par, ver artículo 328. Listo. Anteriormente, en la historia, como vimos anteriormente, a mí me gusta mucho saber lo que es la historia, saber de dónde vengo. Por ejemplo, a mí me gusta saber fue mi abuelito, quién fue mi bisabuelito, mi bisabuelo, pues fue carpintero, ¿verdad? Era famoso en el departamento de San Marcos. Sé que por manipular y hacer muebles, pues obviamente se lastimó sus deditos, se cortó alguno que otro dedito. O sea, a mí me gusta saber mi historia, me gusta saber mis raíces. Entonces, de igual forma, pues uno debe de conocer la historia o la raíz del derecho. Anteriormente, pues existía, al menos ustedes deben de saber que ese bendito libro existe porque puede ser que a su despacho llegue pues alguien ya muy grande y le diga, mire, fíjese que quiero una copia certificada de este expediente LIC porque lo quiero tener por X o Y circunstancia, porque a las personas pues se les antoja hacer algún trámite o quieren guardarlo o quieren dejarlo como herencia a sus familiares o para que estén enterados, qué sé yo. ¿Cuántas circunstancias pueden pasar? Pero para que ustedes estén enterados, esos libros existen. Entonces, si es demasiado pequeño el número, vamos a ver cómo se conforma el número de proceso laboral, pero si es un número alrededor de unos 4 dígitos, nada más que 4, usted le tiene que hacer la consulta en qué juzgado lo tramitaba, puede ser 1, 2, 3, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, eh, y tiene que ir al juzgado y tiene que ir al libro a ver ese expediente y con ese numerito va a ir al archivo porque muy seguro está en el archivo de tribunales el expediente, ¿verdad? Pero bueno, al menos le hago a su conocimiento que existe, sí existe ese libro, ¿verdad? Bueno, entonces, en el artículo 328, antes se podía notificar la demanda, la reconvención, la primera resolución, las inhibitorias, excusas, recusaciones, lo que es, por ejemplo, la práctica de una diligencia, el día para la vista, lo que son los autos, la sentencia, los autos para mejor proveer, o lo que determinaba algún recurso. Eso era antes, eso era parte de la historia. Hoy por hoy, solamente me dice el artículo 328 que se pueden notificar personalmente 3 cosas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La demanda, La la demanda. Dale a uno. y la primera resolución. Ajá. La demanda, póngale 1. La reconvención, póngale 2. Y la resolución que dicte inicie cualquier asunto, póngale 3. Esos 3 es lo único que se puede notificar hoy por hoy de forma personal. También dice por medios electrónicos. Vamos a ver en su momento cuando miremos las notificaciones lo que es el decreto que maneja lo que es las notificaciones electrónicas, pero en su momento, ahorita no. El inciso C dice por los estrados del tribunal. Hágame favor, váyase a ese inciso C de ese artículo 327, póngale ver artículo 329. Ver artículo 329. Y me dice, ese 329 póngale en grande estrados. ¿Y qué es lo que dicen los estrados? ¿Alguien me lo puede leer? 329. Dice, las notificaciones que se realicen a los litigantes por los estrados surtirán sus efectos 2 días después de fijadas. O sea, si se notifica por medio de los estrados, que eso lo vamos a ver cuando miremos notificaciones electrónicas, le conminaron a señalar un casillero y no se le dio
la gana la persona señalar ese casillero porque no quiso, porque no pudo, porque por aquí se ve circunstancia. Entonces se notifica por medio de los estrados. Es un pizarrón que está en todos los juzgados y ahí se colocan las cédulas, ¿sí? Entonces, esa notificación surtirá efectos 2 días después de ser fijadas, ¿sí? Entonces, es para que hoy por hoy, pues a eso es a que nos referimos. Cuando decimos que es importante señalar que el derecho procesal de trabajo se encuentra en constante evolución. Entonces, ha cambiado y nos tenemos que ir actualizando constantemente, ¿verdad? Adaptándonos a las nuevas realidades laborales, a los cambios en las realizaciones del trabajo, la incorporación de nueva tecnología, las modalidades de trabajo remoto, las transformaciones de las organizaciones. eh, y pues, en conclusión, el derecho procesal del trabajo constituye una disciplina jurídica fundamental para la efectiva realización de los derechos laborales. Su carácter especializado, sus principios particulares y su institución específica responden a la necesidad de proporcionar la tutela judicial efectiva en el ámbito laboral, considerada las particularidades de las relaciones de trabajo y la necesidad de protección del trabajador. Su desarrollo y su evolución continúa son esenciales para mantener su eficacia como instrumento de justicia social en el ámbito del trabajo. Muy bien. Entonces, pues constantemente, hoy por hoy, vamos entendiendo, ¿verdad? Que constantemente, pues el derecho del trabajo va evolucionando. En relación a la terminología que nosotros debemos de utilizar, la ciencia jurídica procesal laboral como una disciplina especializada del derecho requiere pues el dominio de una terminología técnica precisa, específica que constituye el fundamento léxico sobre cualquiera que se constituye todo el andamiaje procesal en materia laboral. Si usted se da cuenta, ¿para qué nos sirve esta terminología? Funciones principales. La comunicación precisa. Elimina las ambigüedades, establece significados exactos, reduce malos entendidos, pues la estandarización conceptual crea un vocablo común, uniformiza la interpretación, facilita la comprensión entre profesionales. Por ejemplo, como dice que facilita la comprensión entre profesionales, si hablamos la terminología en beneficios específicos de los abogados, pues obviamente crea una argumentación técnica, una fundamentación jurídica precisa, una construcción de estrategias legales, ¿verdad? Todo eso, si usted se da cuenta, hoy por hoy nosotros, pues hoy en este caso ustedes se están formando en relación a cómo sustentar, cómo contestar, cómo fundamentar. No es solamente el creo, ¿verdad? Entonces, sino que según el artículo tal, sin ningún problema, poco a poco vamos a ir perdiendo el miedo y la práctica la va a tener sin ningún problema. Ahora bien, la terminología para los jueces, pues obviamente a ellos les ayuda a la interpretación uniforme, un análisis temático, a la fundamentación de resoluciones. ¿Y qué pasa? Pues obviamente con la terminología para los trabajadores, pues ellos comprenden, tienen la comprensión de sus derechos, ¿verdad? La claridad de los procesos con los cuales ustedes se los pueden explicar en determinado momento y la identificación de los procedimientos. Entonces, al saber nosotros cómo orientar directamente a sus clientes, pues obviamente usted lo va a manejar con palabras sencillas para que ellos lo puedan comprender sin ningún tipo de inconveniente, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. La ciencia jurídica procesal laboral como disciplina especializada del derecho requiere el dominio de una terminología técnica precisa, especializada que constituye el fundamento léxico sobre el que se constituye todo el andamiaje procesal en materia laboral. Esta nomenclatura de jurídica especializada no solo facilita la comunicación técnica entre los operadores de justicia, sino que además configura el marco conceptual necesario para la correcta interpretación y aplicación de las normas procesales laborales. En el contexto del ordenamiento jurídico guatemalteco, el manejo adecuado de esta terminología adquiere
especial relevancia considerando el Código de Trabajo, Decreto 1441 y demás normas procesales laborales establecidas en instituciones, procedimientos con características particulares que la distinguen del derecho procesal común. La terminología procesal laboral no constituye un medio, un conjunto de vocablos especializados, sino que representa la cristalización lingüística de conceptos jurídicos fundamentales que estructura el proceso laboral. Estos términos técnicos, además de su función comunicativa, cumplen un papel esencial en la construcción dogmática del derecho procesal laboral, en la materialización de sus principios rectores como tutela judicial efectiva, la celeridad procesal, la búsqueda de la verdad real. En consecuencia, resulta pues imperativo para los profesionales del derecho, estudiantes y operadores de justicia finalizarse con este acervo tecnológico específico que constituye una herramienta indispensable para la correcta interpretación y aplicación y el desarrollo del derecho procesal laboral. Aquí les coloqué una serie, pues obviamente vamos como que de poco en poco, ¿verdad? Conociendo lo básico, que es el proceso laboral, que es el conflicto individual, que es, vamos a ver, ok, que la conciliación, que la demanda laboral, que la sentencia, que es el recurso de apelación, que es la prueba, la carga de la prueba, que es, por ejemplo, un juez de trabajo, ¿verdad? Que es la ley de protección al trabajador, despido injustificado, indemnización, derechos laborales, sindicatos, acto de conciliación, notificación y audiencias laborales. Por ejemplo, en el caso del proceso laboral, ¿alguien me puede apoyar, por favor, en poder leer, si es tan amable, qué es lo que dice el proceso laboral? Buenas noches, licenciada. ¿Sí? Proceso laboral, conjunto de actos, trámites y formalidades jurídicas que se llevan a cabo ante las autoridades competentes para resolver un conflicto laboral entre un trabajador y su empleador, siguiendo las normas y procedimientos establecidos por la ley. Muy bien. Entonces, prácticamente es un conjunto de actos jurídicos, ¿verdad? Entonces, destinados para resolver esos conflictos laborales que surgen entre quién, entre el patrono y el trabajador. ¿Mediante qué? Mediante procedimientos específicos que garantizan la protección tanto de sus derechos y, pues, obviamente que buscan la justicia, ¿verdad? Ahora bien, en relación a lo que es el conflicto individual. ¿Qué podemos leer del conflicto individual? ¿Alguien me puede ayudar? Conflicto individual, desaveniencia o controversia que involucra a un solo trabajador y su empleador, relacionada con derechos laborales específicos como despidos, salarios, prestaciones o condiciones de trabajo, que requiere resolución legal. Bien. Por ejemplo, este conflicto, estamos hablando que es una controversia jurídica, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre un patrono y un trabajador, ¿verdad? Con los que tiene que prácticamente proteger los derechos, pero también le tiene que decir cuáles son sus obligaciones, ¿verdad? O sus condiciones laborales. Ahora bien, si vamos a nuestro código de trabajo, esto ustedes ya lo vieron, porque es parte del derecho sustantivo, ¿verdad? Únicamente lo estoy haciendo como un pequeño repaso, pero váyase al artículo 77. Regresemos al área sustantiva. 77. Me avisa cuando ya lo tenga. Ya. Bueno, si usted se da cuenta, en el artículo 77 dice, son causas justas, y le voy a preguntar, le voy a hacer una pregunta, son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. ¿Pero en qué casos son? Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma
abierta, inmoral, adecuada, la injuria, la calumnia, las vías de hecho contra su patrono, los representantes, cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o interrumpan las labores. Cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en lugar y en horas en que sean de trabajo acuda a la injuria, a la calumnia o las vías de hecho contra su patrono o contra sus representantes de este en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ello se haga imposible la convivencia y la armonía en la realización del trabajo. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero, en el interior del establecimiento, asimismo, cuando cause intencionalmente por descuido o negligencia daño material en las máquinas, herramientas, materia prima, productos de objetos relacionados en forma inmediata o indudable con el trabajo. Ok, pregunto. ¿Qué tipo de despido es este? ¿Es directo o indirecto? Directo. Con causa justificada. Causa Es justificada. directo. Es correcto. Muy bien. Y como es directo, con causa justificada, en caso que termine la relación laboral, porque acuérdense que aquí nos estamos preparando para ya ejercer. Aquí no me está preparando, no me está viniendo usted a estudiar para ganar el curso. Por mí, todos tienen ganado el curso, de verdad. Todos, los 264 que hay aquí. A mí lo que me interesa es que usted aprenda a trabajar, porque de esto usted se va a ganar la vida o de esto, pues, es un hombre el que va a relucir, ¿verdad? Tiene que, obviamente, usted demostrar que usted puede hacerlo. Ok, ahora bien, este artículo 77, como usted esta parte ya la vio, pregunto, si el cliente le pregunta, ¿cuáles serían las prestaciones a las cuales tendrían derecho y su fundamento? Sería el fundamento legal está en el artículo 78. En el literal A, las indemnizaciones que según este código le pueda corresponder por causa de despido directo. Ok. Y si mejor leemos el artículo 264. ¿Qué dice? Listo. Artículo 264 Ujú. del Código de Trabajo, ¿verdad? ¿Correcto? Salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo y previsión social, prescriben en el término de 2 años. Este plazo corre desde el acaeciamiento del hecho u omisión respectivos. Ok. En este caso, si hablamos de este artículo, ¿de qué estamos hablando? Póngale, plazo, póngale el plazo. en grande, irrenunciables. Y me subrayan el término de 2 años. Aquí claramente me está diciendo, todos los derechos que provengan directamente de este código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo y previsión social prescriben en el término de 2 años. Ok. Ya tenemos entonces el escenario que es directo y que es justo. O sea, no es injusto, es justo. Por lo tanto, entonces, ¿a qué tiene derecho esta persona que le paguen sus prestaciones? ¿A qué? Día como vacaciones, bonos no devengados. Exacto. Estamos hablando de aguinaldo, bono 14, vacaciones, bonificación, pero no ¿qué? Menos Indemnización. Ok. Indemnización, no, Y entonces, por lo tanto, lo relacionamos con el artículo ¿qué? ¿77? No, ¿qué acabamos de leer?
Ah, 164. 164. 264. 264. Porque me está diciendo que todos los derechos que provengan directamente de este código, de su reglamento, de las demás leyes de trabajo, prescriben ¿en qué término? 2 años. 2 años. Ok, va. Ahora vamos al otro extremo. Va. Léame, por favor, el artículo 78. Artículo 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas que en el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y éste cese efectivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. Ok. Perdón. Ajá, excelente. ¿La qué? Inciso A, las indemnizaciones que según este código le pueda corresponder. ¿Cuáles B, son? según el artículo 76 y 70, artículo 82 tengo el Código de Trabajo, creo que está acá. Pero si el mismo artículo sigue. Ah, sí, está en el inciso B, Ujú. artículo de daños y perjuicios, los salarios, sí, aquí está, que el Ajá. trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Ok, entonces aquí es otro escenario. Aquí estamos hablando que entonces ya no es justo, como lo vimos en el anterior, sino que aquí es injusto, porque el patrono no pudo demostrar. Entonces, como no pudo demostrar todo lo que se le acusaba, entonces ya se vuelve injusto y aquí entonces tiene que cobrar ¿qué cosa? Y si quiere, donde diga pagos, debe pagar al trabajador, póngale número 1, indemnización. Número 2, daños y perjuicios. Número 3, ¿costas qué? Judiciales. Ok, Judiciales. simple. ¿Está fácil? Sí. Ok. Sí. Ahora vamos a otro escenario. Miren, pues, ¿por qué los llevo de esta forma? Porque es importante que ustedes sepan diferenciar porque vamos a hacer memoriales. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos esta diferencia y qué le corresponde y qué tenemos que pedir? Por eso le decía yo, tenemos que saber cómo es nuestra casa, ahora hasta tenemos que saber qué hay dentro de nuestra casa. Bueno, perdón que sea de una forma hipotética, pero a veces creo que absorbemos más de esa forma. Yo soy muy visual, tengo que ver, tengo que escribir también para poder retener. O sea, cada quien tenemos nuestra forma de estudiar, pero en este caso les hablo de esta forma para poder saber diferenciar. Váyase al artículo ahora, el tercer escenario, y si quiere, hasta enumérelos, pues. Número 1, el despido directo justificado. Número 2, el despido directo injustificado. Ahorita vamos al número 3, que es el despido indirecto. ¿Ya? Sí. Bueno, Ya. aquí me está diciendo, ¿cuándo es indirecto? Bueno, son causas justas que facultan ¿a quién? Al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte. Aquí me está diciendo sin responsabilidad. Acuérdense que así como tenemos un derecho, también tenemos una obligación. En todo tenemos responsabilidad. No podemos agarrar solo nuestras cositas y marcharnos, ¿verdad? No, tenemos una responsabilidad. Entonces dice,
sin responsabilidad de su parte, cuando el patrono no pague el salario completo que le corresponda en la fecha y lugar, convenios o acostumbrados. Quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley. Cuando el patrono incurra durante el trabajo en la falta de probidad y honradez, y que se conduzca en forma abierta, inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o en las vías de hecho contra el trabajador. Cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un dependiente suyo o una de las personas que viven en su casa de primero, pues cometa con su autorización o tolerancia alguno de los actos enumerados en el inciso anteriormente contra el trabajador, cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes causen maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles del trabajador. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ello se hagan imposibles la convivencia y armonía con el cumplimiento del contrato. Cuando el patrono o un miembro de su familia o un representante en la dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona que se trate. Cuando exista peligro grave para la seguridad de la salud del trabajador, de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas o algún lugar de trabajo por excesiva insalubridad de la región, o por el patrono no cubra con las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan. Cuando el patrono comprometa a su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan las labores de las personas que allí se encuentren. Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 62, cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores traslade al trabajador o a un puesto de menor categoría o menos sueldo que altere fundamental o permanentemente cualquiera otra de sus condiciones del trabajo. Sin embargo, en el caso de que el trabajador hubiera ascendido a un cargo que prometa funciones diferentes a las que desempeñaba por el interesado en el lugar anterior, el patrono dentro del periodo de prueba puede volverlo a su cargo original si establece pues la manifiesta incompetencia de éste en el desempeño del puesto en el que fue promovido. Si usted se da cuenta, entonces, ¿a qué podría tener derecho el trabajador aquí? A ver, ¿qué creen ustedes? A ver. A ser indemnizado. Una reinstalación. Ajá. Pero aquí el trabajador se está dando por despedido. ¿Sí? Él está voluntariamente, leamos, son causas que facultan, o sea, que le dan le dan el permiso, por decirlo de esa forma, al trabajador para que él dé por terminado su contrato de trabajo, ¿sí? Sin responsabilidad de parte. Pues obviamente él tiene las prestaciones como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Obviamente, las de ley. Pero, ¿qué pasa si el patrono dice, sí, se fue, pero todo lo que a él alega no es verdad? ¿Qué pasa? Lo puede llevar a juicio. Lo puede acusar de abandono de Puede trabajo. emplazar ante los tribunales de trabajo. ¿Fundamento? Artículo 80 del Código de Trabajo. Sí, aquí es el 80, pero para el plazo de prescripción, 264. 260, porque estamos hablando del patrono. Sí. Por ahí vas, por ahí vas. Ahí va Molik. Un poquito menos. 262.
bien, Lick. ¿Me lo puede leer, por favor? Los derechos de los patronos para reclamar contra los trabajadores que se retiren injustificadamente de su puesto prescriben en el término de 30 días hábiles, contados a partir del momento de la separación. Ahí aplica lo que es el abandono injustificado, que era lo que decía la licenciada en el artículo 80. La terminación del contrato conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior constitutivas de despido indirecto surte efectos desde que el trabajador la comunique al patrono, debiendo aquel, en este caso, cesar inmediatamente y efectivamente en el desempeño de su cargo. El tiempo que se utilice en la entrega no se considera pues comprendido dentro de la relación laboral, pero el patrono debe remunerar al trabajador de acuerdo con el salario que éste se le corresponda, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando en relación a que si él dice, alega algo que no es, ¿verdad? Ahora bien, en relación a lo que es el quinto caso, váyase al artículo 83 y en grande le pone renuncia. Es cuando prácticamente dice, no, yo quiero renunciar. Entonces, ¿hay alguna regla que la ley me ordena cumplir? Sí. El trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado, sin justa causa o atendiendo únicamente la propia voluntad, y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba, dar aviso previo al patrono de acuerdo con lo expresamente que se estipule en dicho contrato o en su defecto de conformidad con las siguientes reglas. Antes de 6 meses debe de servicios continuos con una semana de anticipación, debe de avisar por lo menos. Después de 6 meses continuos, pero menos de un año, debe hacerlo con 10 días de anticipación. Después de un año, pero menos de 5 años, lo debe de dar de un aviso por lo menos de 2 semanas de anticipación. Y 5 años en adelante, debe hacerlo con un mes de anticipación, ¿verdad? ¿Ok? El siguiente punto, vamos al caso número 6. Aquí estamos hablando sin responsabilidad del trabajador. Aquí existe el famoso post-mortem. ¿Recuerdan del post-mortem? Así es, licenciada. ¿Sí? Bueno. Son causas que terminan los contratos de trabajo cualquier clase, sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extinga, ¿qué? Sus derechos. O sea, aquí no los pierde. De este o de sus herederos o concubina para reclamar y obtener el pago de las prestaciones e indemnizaciones que pueden corresponderles en virtud del ordenado por el presente código, por sus disposiciones establecidas como lo que contenga el reglamento emitido por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, aquí estamos hablando de la muerte del trabajador, ¿verdad? En este caso, ¿a qué podría tener derecho el trabajador? Las irrenunciables, ¿no? A las irrenunciables. ¿Y también tendrá derecho a la indemnización? Sí, tiene derecho a la... Sí. Sí, tiene derecho, porque la ley me dice que sin que se extingan, ¿qué? Sus derechos. Correcto. Sus derechos. Ahora bien, ¿qué pasa si el que fallece es el patrono? Váyanse a ese mismo artículo en el inciso B. ¿Y qué dice? Leo el inciso B, licenciada. Por favor. La fuerza mayor o el caso fortuito, la insolvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa o la incapacidad o la muerte del patrono, esta regla rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria la imposibilidad absoluta de cumplir el contrato. En estos casos, la Inspección General del Trabajo o los tribunales de trabajo y previsión social, si ya han surgido litigio,
deben guardar discrecionalmente el monto de las obligaciones de la empresa en concepto de despido, sin que en ningún caso éstas puedan ser menores del importe de 2 días de salario ni mayores de 4 meses de salario por cada trabajador. Para este efecto, debe tomarse en cuenta fundamentalmente la capacidad económica de la respectiva empresa, en armonía con el tiempo que tenga de estar en vigor cada contrato. No obstante, el límite máximo que establece el párrafo anterior, si la insolvencia o quiebra se declara culpable o fraudulenta, se deben aplicar las reglas de los artículos 82 y 84 en el caso de que estos den lugar a las prestaciones o indemnizaciones mayores a favor de los trabajadores. Ok. ¿Y ahí a qué tendría derecho entonces los trabajadores? Y hay una regla. Depende Lo de- establece el Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Qué dice? Acuérdense que el Ministerio de Trabajo queda en la zona 9. Ellos únicamente miran el área administrativa. Aparte están los juzgados en la zona 10, que ahí es donde se mira el litigio directamente. Para empezar, los dos escenarios separémoslos, ¿verdad? Ok, bye. Entonces, aquí me está diciendo que en caso que hubiera algún tipo de engaño, ¿qué pasaba? Que se declarara en quiebra. ¿Qué pasaba? Se deben aplicar los artículos 82 y 84. Se aplican las reglas del artículo 82 y 84. Aquí está diciendo que en los casos de la Inspección General del Trabajo, leámoslo otra vez, Tribunal de Trabajo y Previsión Social, que hayan surgido litigio, deban graduar discrecionalmente el monto de las obligaciones de la empresa, o sea, que lo que debe, en concepto de despido, sin que en ninguno de los casos puedan ser menores del importe de 2 días de salario, ni mayores de 4 meses, ¿sí? De salario, por cada trabajador. Para este efecto debe tomarse en cuenta fundamentalmente la capacidad económica de la respectiva empresa, en armonía con el tiempo que tenga de estar en vigor cada contrato. No obstante, el límite máximo establecido en el párrafo anterior, si la insolvencia de quiebra se declara culpable o fraudulenta, entonces ahí sí aplicamos lo que dice el artículo número 82 y 84. Así es. Y por último, tenemos sin responsabilidad de las partes. Artículo número 86, sin responsabilidad por parte del trabajador, sin responsabilidad por la parte empleadora. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad por 3 circunstancias. Por el vencimiento del plazo de los contratos, el plazo fijo, por la conclusión de la obra, ¿verdad? 2, por las causas legales expresamente estipuladas en él. Y 3, porque los dos estuvieron de acuerdo. ¿Ya? Entonces, aquí prácticamente no hay ninguna responsabilidad de lo que es alguna obligación posterior a haber terminado la relación de trabajo. Vamos a dejarlo hasta aquí. No sé si voy como que muy rápido, pero sí necesito como que, si se dan cuenta, solamente nos quedamos hasta la página 25